Por supuesto. Ahí estamos, adelante. Bueno, buenísimo, Clau. Gracias por la ayuda en primer lugar. Bienvenidos todos a este webinar de SLAUP, que vamos a hacer un poquito de foco en lo que es enfermería en esta oportunidad. La verdad es que cuando empezamos a pensar en el equipo de enfermería, empezamos a pensar qué tema interesante, ¿no? ¿Qué podíamos llegar a hablar hoy? Hablando con Evelyn, me comentaba este proyecto que tienen sobre fomentar el autocuidado y la verdad es que me pareció muy idóneo para este año, para este momento, porque me parece que yo por lo menos no siento que se esté hablando lo suficiente del autocuidado en los pacientes, o por lo menos Ujú. para mí era un tema bastante novedoso y tienen un proyecto muy lindo que me parece que va a ser muy bueno que todos los escuchemos y lo podamos conocer un poco más en detalle. Así que, bueno, les quiero agradecer muchísimo a Evelyn y a María que estén acá presentes para compartir su conocimiento. Y bueno, gracias a Claudia y a Daniel que también ahí nos están haciendo todo el soporte con SLAOP como siempre. Voy a presentar a las chicas. Evelyn Ramos es licenciada, ella es enfermera educadora, tiene un máster en oncología pediátrica y es enfermera docente del Hospital Robert Reid Cabral en República Dominicana. Y también su colega María Martínez, que también es licenciada, también tiene un máster en enfermería pediátrica en este caso. Esa es también enfermera educadora y es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y UTESA. La verdad es que es un gran placer tenerlas hoy aquí. Chicas, no sé si quieren primero saludar o algo de más de la presentación antes de empezar en sí. Sí, buenas. Saludos a todos y bienvenidos. Cuando Mariana me dijo, este es un tema súper importante, sobre todo para nosotros los enfermeros educadores. Y como nosotros como enfermería siempre estamos en la parte de educación, aunque no lo creamos, pero siempre estamos enseñando. Y siempre, no solamente a nosotras mismas o a las nuevas que llegan, sino también a los familiares, a los pacientes, al que barre, o sea, todo el mundo, todo el que llega al centro hospitalario, desde que entra por esa puerta, la enfermera siempre enseña, porque siempre el paciente va a llegar donde está la enfermera y siempre va a tener preguntas. No sé si María quiere decir algo, presentarse. Nada, buenas tardes. De mi parte, excelente a todo llamado que sea para educación, para que se siga, cada país siga retroalimentando, o sea, que podamos interactuar, cosas que sean para el bienestar de nuestros pacienticos oncológicos. De verdad, muy agradecida desde que Evelyn me dijo del llamado. Siempre estamos a la hora. Y bienvenidos todos. Ahí ya entonces les comparto para que puedan empezar. Sí, Ahí está en pantalla completa, ¿no? ahí sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, como le había comentado, este es un súper tema y está enfocado en el autocuidado de los pacientes oncológicos pediátricos, y no solamente nos sirven para nuestras unidades oncológicas, sino también para otras unidades que pueden estar nuestros pacientes oncológicos pediátricos. Y la parte de la enfermería educadora en oncología nos enseña a nosotros a que los pacientes aprendan a autocuidarse y que esos padres aprendan a que esos niños se cuiden y ellos mismos cuidar, si esos niños no se valen, o sea, por ellos mismos. Continuamos con la primera diapositiva, María. Bueno, antes de todo, se me olvidó decirle, María y yo somos de de hospitales diferentes, pero tienen el mismo enfoque. Son hospitales regionales, o sea, regionales. El principal es el de Santo Domingo, República Dominicana, que es el Hospital Robert Rick Cabral. Este hospital recibe todo tipo de pacientes, todo tipo de niños, igual que el Arturo Gruñón, queda en Santiago, al norte de la República Dominicana. Pero siempre estamos trabajando en conjunto, en equipo. En cuanto a la parte de la educación en la oncología pediátrica, según la Organización de la Salud, en el ámbito general, la educación sanitaria es una acción ejercida por los individuos
en un plano tanto individual como colectivo. Y esto ayuda a que estos usuarios, estos pacientes adquieran hábitos sanos para que aprendan a utilizar los servicios de salud. Estos conocimientos y la práctica sanitaria van a determinar el estado de salud de cada paciente, del individuo, de la persona, de los familiares, pues esto va a aportar elementos tanto en la prevención, mantenimiento y el manejo de las enfermedades, y en nuestro caso la enfermedad de oncología pediátrica. Continuamos, María. Entonces, antes de iniciar con el fomento de la educación, ¿verdad? Vamos a entender qué es educar, qué es enseñar y qué es fomentar. Principalmente, educar y enseñar no son las mismas cualidades, las mismas enseñanzas, sino educar es la actividad que consiste en transmitir diferentes conocimientos, patrones de comportamiento, con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Por ejemplo, en mi país, que yo puedo por ejemplo, a los pacientes oncológicos, yo puedo tener en un país que se maneja de una manera diferente, en otro, yo tengo que enseñarle la cultura de cada quien y ver que cada quien individualizar a cada sociedad, ¿verdad? Porque de esto va a defender los patrones de comportamiento de cada quien. En cuanto a enseñar, es comunicar esos conocimientos y esas habilidades que cada persona tiene, como la enfermera. Yo voy a enseñarle a ese individuo qué es lo que tiene que hacer para poder adquirir estos conocimientos, el cual esta persona no los tiene. En cuanto a fomentar, es promover activamente el desarrollo en algo, como incitar a esa persona en su crecimiento y estimular a que él siga haciendo lo mejor que sea para su salud. Bien, continuamos, Mariana. Entonces, ¿qué es el autocuidado? El autocuidado incluye todo lo relacionado con el mantenimiento de la salud, como le habíamos hablado, física, higiene, la nutrición, la búsqueda de atención médica cuando este sea necesario. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud, hacer frente a las enfermedades y a las discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de salud, de atención médica, que pueda valerse por él mismo. Entonces, el autocuidado es todo lo que haces para cuidarte a ti mismo, tanto física, mental y emocionalmente. Continuamos, María. Entonces, según la Fundación Internacional del Autocuidado, existen 7 pilares, que son: el paciente debe de tener conocimiento sobre temas de salud, sobre lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, aquí en nuestro país ahora mismo está lo que es el dengue, la influenza. Entonces, el paciente debe de conocer sobre esto, qué debe de hacer, qué debemos prevenir. ¿Para qué? Para que el familiar o el niño tenga un bienestar mental, ¿verdad? Debe de tener actividades físicas también, eso está dentro de los 7 pilares. Una alimentación saludable de acuerdo a su enfermedad, mantener una buena higiene, como es el lavado de manos, ¿verdad? Y el uso racional y responsable de productos como los medicamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de automedicarnos. Me duele la cabeza, me bebo un diclofenac. No es así. Me duele la cabeza, usted no sabe si es una influenza o un dengue, que no puedo tomarme un diclofenac, que me voy a tomar porque no voy a ir al médico porque me siento, esto se me va a pasar. No, usted debe acudir e informarle a los pacientes que eso, no automedicarse. Debemos tener responsabilidad con estos tipos de medicamentos, y más a los pacientes oncológicos. Continuamos con la otra diapositiva. Entonces, cuando nosotros vamos a educar al paciente, a fomentar el autocuidado en ellos, debemos de comunicarle a estos pacientes sobre su enfermedad, pero siendo nosotras partícipes de qué,
de, de informaciones que a nosotras como enfermeras nos competen. Por ejemplo, si nosotros tenemos, mi paciente llega a la unidad, el primero que lo evalúa el paciente y que ve el paciente y que le va a dar la información al paciente es su médico, ¿verdad? Luego viene la psicóloga, la trabajadora social, y ya luego podemos venir nosotras en cuanto a la forma de expresión de decirle qué debe de hacer, qué cuidado debe tener de acuerdo a su patología. Conocer sobre también la importancia de la prevención y ser partícipe de esta. Modificar estilos de vida que van a permitir disminuir factores de riesgo para la aparición de diferentes enfermedades. También la disminución en la morbilidad asociada a los tratamientos que conlleva a su patología o un mejoramiento de la calidad de vida de su paciente. Por ejemplo, yo debo de informarle al paciente o que él conozca de cuál es la importancia de su tratamiento y que ese tratamiento, si él no se lo toma, que puede hacerle o qué riesgo él puede tener de acuerdo a la abstinencia que tenga de no medicarse o no llevar el tratamiento como debe. Y esa es la función de nosotras como enfermeras. Continuamos con la otra diapositiva, Mariana. Entonces, aquí tenemos a Dorothea Oren, que Dorothea Oren fue la teorista del déficit de autocuidado, fue también conocida como el modelo de enfermería de Oren, esta teoría. Y ella nos dice, continuamos con la diapositiva, y ella nos dice que el autocuidado es el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos, o sea, dentro del establecimiento, del hospital, o externo, que puede comprometer su vida y desarrollo posteriores a su enfermedad. Entonces, el autocuidado, por lo tanto, es una conducta que debería realizar la persona por sí misma. Al menos, como le dije, si es un niño menor de edad o un niño lactante, ya eso tiene que ver con la madre, ¿verdad? Pero ya un niño que pueda aprender a lavarse las manos, 2 años, por ejemplo, yo puedo enseñarle a cómo lavarse las manos, que cada vez que vaya a comer va a lavarse las manos, cada vez que vaya al baño. Entonces, eso también, la educación tiene que ver también con la edad. Y de acuerdo a la edad, yo le voy inculcando a ese niño qué yo debo de decir. Continuamos. Entonces, ¿cómo logramos el autocuidado en los pacientes oncológicos y su entorno familiar? Continuamos, Mariana, mediante intervenciones educativas. Estas intervenciones en la parte de la enfermería nosotros aprendemos cuando hacemos el curso de enfermeros educadores a buscar ideas, ¿verdad? A buscar cómo intervenir a las familias, cómo yo puedo dar una charla de 5 minutos o de 10 minutos, porque un paciente que su familiar que llega a un centro de salud va a buscar, o sea, que se mejore su niño. Entonces, no está pendiente a una charla que yo le dé de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar estrategias de las cuales ellos me puedan entender a mí y que sea algo preciso y conciso. Que yo, si está, por ejemplo, la parte de, como le dije aquí en República Dominicana, el dengue, le doy ese ejemplo porque hicimos una campaña en el Robert Reed. Yo puedo ir y orientar al persona, por ejemplo, a la parte de consultas de oncología o consulta externa o emergencia, cómo yo voy a prevenir que el dengue se propague, qué debo de hacer. Entonces, esto ayuda a profundizar conocimientos a los familiares y puedan mejorar la calidad de vida de estos. Y estos puedan también ser partícipes de informaciones que ellos puedan también darla en sus comunidades. Continuamos, Mariana. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un enfermero que va a educar a un paciente, a un familiar, ¿verdad? Debo de tener experiencia clínica del área,
porque si yo, por ejemplo, no sé de oncología, yo no puedo decirle cuáles son la prevención que debe tener antes de yo administrar la quimioterapia, ¿verdad? Tener competencia profesional, mantener el dominio de la materia por si surgen algunas preguntas o dudas, tener habilidades de desarrollar charlas, porque de esta manera, como nosotras, María y yo, somos de centros públicos, un hospital público, son hospitales públicos, vienen personas de diferentes índoles económicas, sociales. Entonces, yo debo buscar la manera de que esa persona me entienda y la forma de comunicación, que yo tenga esas habilidades, como dice ahí, tener fuertes habilidades de comunicación para que esa persona me entienda. Aparte de todo, tener amor a la enseñanza y la tutoría, porque si no tengo amor a la enseñanza, nadie me va a entender y no voy a enseñar nada. Y sobre todo tener paciencia y empatía, porque por ejemplo, a veces nosotros andamos por el pasillo caminando y hay una familiar que nos dice, nos hace cualquier pregunta y nosotros debemos de tener esa paciencia para poder responderle, porque a veces no nos entienden o no entienden la información o están muy alterados. Y nosotros debemos buscar la manera de cómo educar a ese familiar, ¿verdad? Y ponernos en lugar de ellos. Continuamos, Mariana. Entonces, ¿cuáles instrumentos podemos utilizar para educar a los pacientes? Por ejemplo, los que tienen en sus centros, que tienen televisores en las partes de la sala de espera, pueden colocarle videos educativos, se pueden hacer videos, por ejemplo, uno mismo como lavándose las manos o, o por ejemplo, del tratamiento que lleva o algo que uno pueda buscar esas ideas para que ellos vayan educándose, que es lo que deben de hacer. Y mediante charlas también, por ejemplo, nosotras, la parte de la educación en las mismas salas, ya, por ejemplo, allá en el área de oncología de mi unidad, la licenciada Karina, que es la supervisora, ella se encarga de dar las charlas de 5 minutos de manejo, por ejemplo, de la sala, de cuando llega al área, de qué no se permite, qué se permite, cómo cuidarse, qué hacer cuando se van a sus casas y todo eso. También podemos hacer brochure, manual de informaciones, podemos enviar a los pacientes y a la familia páginas educativas para que ellos puedan visualizar, por ejemplo, estas páginas web donde se pueden ver informaciones de lo que ellos requieren, pero debemos asegurar también dar las páginas que sean páginas confiables. Continuamos, María. Entonces, aquí vemos que existen dos maneras de educar a los pacientes, como yo se lo había comentado anteriormente. Eso me acuerdo que fue cuando llegó la pandemia. Nosotros entregábamos lo que era, por ejemplo, los medicamentos horarios a los pacientes. Ahí se le explicaba al paciente, por ejemplo, cómo se lo debía de tomar, qué debe cómo, que cuándo debía buscar el medicamento. Se le indica también cuándo es su cita. Y no solamente se trabaja con la parte de enfermería, sino en conjunto con el equipo médico, con el equipo de psicología, con la de trabajadora social. La trabajadora social de nuestro hospital está haciendo un trabajo, o sea, un trabajo súper interesante, porque ella es la que se encarga de orientar a esa madre en cuanto respecto a a lo que es el manejo de la fundación, a lo que es cuando ella ingresa a la sala, que debe de respetar, o sea, se educa en general en cuanto a todo. También se hace una educación de manera grupal a los pacientes, como le había comentado anteriormente, teniendo en cuenta que cada paciente tiene su diagnóstico, su propio protocolo de quimioterapia de acuerdo a las comorbilidades y necesidades diferentes, y por ende las recomendaciones irán de acuerdo con sus necesidades individualizadas. Y también acordándose de que nosotros como enfermeros educadores
y como enfermeros que estamos, como le dije al principio, que siempre estamos educando, somos las que estamos 24/7 con los pacientes, siempre nos estamos familiarizando con ellos. Entonces, siempre acorde con los que no corresponden. Hay situaciones que es la parte médica y esa ya se la vamos a dejar a ellos, pero ya la parte educativa del cuidado y de lo que debe de hacer el paciente en el hogar, de lo que el paciente debe de hacer también en transcurso de la hospitalización de la unidad, todo eso nosotros le damos esa información, que eso ahora se lo va a detallar mi compañera María. Continuamos. Bueno, vamos a continuar. Disculpa María, me parece que se te silenció el audio. ¿Me escuchan ahí? Ahí se escucha perfecto. Ok, vamos a pasar por favor a la otra diapositiva para continuar. Mi compañera Eve ya le habló mucho de qué es educar. Ahora yo le voy a seguir hablando de cuándo vamos a educar. Muy importante, como decía Eve, la educación continua con los pacientes y los familiares no solamente es de la enfermera educadora, ni del médico, ni de la psicóloga, es de un conjunto. Todos debemos educar, porque no siempre estamos en el mismo horario. Son diferentes turnos, somos hospitales regionales, no llegan pacientes en la mañana, tarde o noche. Entonces, ¿cuándo vamos a educar a esos pacientes? Antes de la quimioterapia, muy importante, desde que el paciente llega, que se le da el diagnóstico, desde ahí iniciamos a educar a nuestro paciente, a ese familiar, siempre teniendo en cuenta que el primer día el paciente no va a poder asimilar toda esa información. Se le ha dado un diagnóstico de que su hijo tiene una enfermedad catastrófica. O sea, ese día el abordaje, tenemos que seguir y seguir. Por eso es educar, seguir en todos los turnos. Luego durante la quimioterapia, durante su tratamiento y después de la quimioterapia también vamos a educar. Seguimos. Aquí podemos ver de forma más desarrollada que iniciamos a educando a esos pacientes y a la familia de formas individuales. Definición del cáncer, siempre como decía Eve, enfermería educa lo que le toca, pero como es un conjunto, cuando hablamos de la definición del cáncer, ahí entra lo que es el oncólogo y también psicología. Ellos le van a abordar de esa parte de qué es el cáncer, cuáles son los tipos de tratamiento disponibles para su diagnóstico. Cada diagnóstico tiene su tratamiento diferente, cómo diferenciar uno de otro, qué es una quimioterapia o inmunoterapia. Se debe dar a conocer cada uno de los medicamentos que van a administrársele a ese paciente. Desde que llega a la consulta le vamos a hablar de su tratamiento, de qué le vamos a ofrecer. Entonces ahí le vamos a hablar de las quimioterapias, de los efectos secundarios, de los signos y síntomas que el paciente puede ir desarrollando durante su tratamiento y de las interacciones con los medicamentos. Ahí entra mucho, como conocemos, la mecactopurina, para así poner un ejemplo, de orientar a esos padres de que no la vamos a dar con leche ni ningún derivado. Y así entran todos los medicamentos que deben de tener cada pauta en cada administración de cada uno de ellos. Explicar en qué consiste cada ciclo de quimioterapia, porque ellos llegan con esa duda, qué tiempo voy a durar, cómo va a ser, cómo va a reaccionar mi hijo. Entonces, todo eso se lo tenemos que ir siempre explicando, no solo el primer día, sino seguir con esa educación. Siempre la parte de enfermería y la parte médica, médico. Algo que tenemos siempre pendiente es
el paciente cuando necesita un abordaje del médico, avisarle, o madre, todas sus preguntas, inquietudes, vamos a guardarla cuando el médico pase visita, para que no se queden con duda, para que no estén, ok, que ellos puedan investigar, pero que las dudas, el médico, su médico de cabecera, sea que se la vaya explicando. Podemos continuar. ¿Qué tema transmite a esos pacientes y a la familia de forma grupal durante y después de la quimioterapia? Muy importante. Siempre debemos hacer grupos durante su internamiento, efectos secundarios de la quimio, importancia del lavado de mano, cuándo vamos a hacer ese lavado de mano, antes, durante y después, que aunque el paciente esté acostado, ellos pueden ir y hacerles el lavado de mano, que el niño se sienta que no solamente es acostado que debe de estar, que debe también su aseo mantenerlo activo. Entonces debemos siempre orientarlo desde que recibimos el turno y hacerlo durante todo el día. Su cuidado bucal, cómo ellos deben de hacerlo, si tienen sus plaquetas bajas, que no usen cepillo, que sean de celda suave, que hagan sus enjuagues después de cada comida, los hábitos alimentarios, cómo hacerlo, qué no deben de comer, cómo deben usar las frutas, los jugos, dependiendo siempre de la condición de nuestro paciente. Problemas gastrointestinales, ahí entran las náuseas y los vómitos, también la mucositis. ¿Cómo vamos a cuidar a ese paciente desde que inicia su quimioterapia? La pancitopenia, los signos de alarma y la imagen corporal. Sabemos que nuestra adolescente, ahí su imagen corporal, cómo le va a cambiar, siempre orientarla. Psicología que hace un tremendo trabajo en ese cuidado de ese paciente. Entonces debemos de seguir ayudando a que ellos puedan permanecer lo más activo posible. Seguimos. Aquí tenemos educación durante las quimioterapias, enseñarlo cómo ellos lavarse las manos, cómo cuidar a los niños. Lo hacemos en forma grupal, dentro del mismo pabellón de quimio. Seguimos, Mariana. Educar sobre su cambio y su imagen. Como les decía, ahí entra mucho el previo a la caída del pelo, desde que el paciente llega. Psicología aborda esa parte, pero ellos siempre tienen la duda y que ya inicié, que se me está cayendo el pelo, que durante está acostado, encuentran ese cabello y ellos mismos nos preguntan, ya se me está cayendo, ya se me va a empezar a caer, qué quimioterapia me va a hacer caer el pelo. Entonces, ese abordaje, cómo dárselo, saber que en las adolescentes vemos mucho cambio y es la mayor preocupación la vemos en ella. Los niños algunas veces no se preocupan tanto, pero esas adolescentes, sus amiguitas, su amiguita del colegio, cómo me van a ver. Muchas de las madres lo que hacen es que ella misma se cortan el pelo para acompañarla durante ese tratamiento, ella poderle dar como ese apoyo a su hija. Entonces, esa parte es muy importante. Siempre, siempre eh, seguir educando sobre su autocuidado. Seguimos. Educar posterior a la quimioterapia. Cuando el paciente se va a su casa, muy, muy importante poderlo educar. ¿Por qué? Porque cuando lo educamos de siempre cómo él va a manejarse en su casa, que debe de usar su mascarilla, cuando tenemos muchos pacientes que somos hospitales regionales, recibimos de todo el país y la mayoría de pacientes se transportan en vehículos públicos, entonces debemos de orientarlo desde que se van a su casa, cómo van a ir, cómo van a utilizar sus alimentos, cómo van a utilizar sus medicamentos que deben de usar en el hogar.
la cita, que es muy importante, de que no abandonen su cita. Siempre se le da seguimiento. El equipo que tenemos de que le da tanto las fundaciones que hacen un trabajo muy importante, que orientan a esos padres de que vuelvan a su cita, conjunto con trabajo social, darle ese seguimiento de que si no tienen el pasaje lo ayudan, de que si no tienen medicamento, se le da kit para que vayan a su casa, kit de alimentos, para que esos niños puedan mantenerse lo mejor posible en su casa. Entonces, antes de irse a su casa, debemos de orientarlo. Enfermería, explicarle detalladamente todo su tratamiento en la casa y que nunca se vayan con duda. Siempre abordarlo y que repítame, entendió cómo se la va a tomar y esas cosas. Otra cosa que hacemos es que antes del padre irse a la casa, tratamos de enseñarle unos días antes que ellos le administren los medicamentos vía oral para que ellos se vayan familiarizando. Conjunto con enfermería lo van haciendo y así ellos se van familiarizando de cómo le van a dar ese tratamiento en la casa. Seguimos. Educación de la higiene en el hogar. Como le decía, aquí vamos a abordar los padres a cómo ellos se van a cuidar en el hogar, la importancia que el paciente y todos los miembros de la familia deben de tener, cómo van a cuidar a ese paciente cuando va, desde que se va hacia hasta cuando va a la cama, cómo debe ser todo, cómo debe de ser ese cuidado de tratar de que el niño no reciba visitas si tienen alguna condición, de que lo cuiden. Sabemos que cuando los niños duran mucho tiempo en el hospital, muchos de los pueblos lo que hacen es que llegó ese paciente, le dieron de alta, ya todo el mundo quiere ir a ver cómo llegó, cómo está. Entonces, cuidarlo, o que vayan, pero que no vayan todos donde está el pacientico a la habitación y que tanto, o sea, deben de cuidar al paciente, de cómo lo van a abordar, mantener limpia las casas, los perros, todo eso, ese autocuidado que ellos deben de tener durante su hogar. Seguimos. Importancia de enfermería en la educación del paciente oncológico. Aquí la enfermera puede evidenciar las necesidades del paciente y de la familia, brindar orientación sobre el manejo de los efectos secundarios del tratamiento. Cuando vamos a abordar un tratamiento, siempre decirle los efectos secundarios que el paciente pueda presentar. Lo vamos a orientar cómo participar de su propio cuidado, cómo va a cuidarse o cómo va a cuidar su hijo. Sabemos que cuando tenemos adolescentes, le podemos explicar a ellos y ellos, gracias a Dios, entienden de una manera muy factible. Los pacientes les solicitan aclaraciones ante inquietudes que les surjan. Al pasar mayor tiempo con el paciente, puede identificar las dudas del paciente y su familia. Enfermería, como decía la licenciada Evelyn, está 24/7. Entonces, por ende, las dudas le van a surgir en cualquier horario. Siempre cómo abordar a ese paciente, cómo le vamos a explicar. Y si yo no puedo explicar eso en ese momento, de cómo vamos a manejar esa situación, el médico le va a explicar. Siempre le digo a los pacientes, vivan su propia experiencia. No todos los pacientes son iguales ni reaccionan iguales. Porque cuando ellos llegan, el padre que está al lado lo quiere abordar, le dice, ah, tu hijo tiene lo mismo que el mío, le pasa tal cosa, le va a dar esto. No, muy importante, le digo, vivan su experiencia. No todo el mundo es igual, así que vamos en esa parte siempre, siempre a orientarlo. Seguimos. La calidad de vida, según la OMS, se define como una sensación general de bienestar que se basa no solo en la salud y seguridad física,
sino en el bienestar material, social, emocional y de desarrollo, la calidad de vida que le podemos dar a nuestro paciente. Seguimos. Bueno, muy importante aquí de cómo el paciente oncológico se define como vamos a maximizar la participación en las actividades habituales, que ellos puedan participar en algunas cosas, que sean actividades, o sea, no aislarlo, continuar las experiencias de desarrollo, que ellos puedan desarrollar algunas cosas. Muy importante, nosotros allá en nuestro hospital tenemos una aula eh, virtual, tenemos unos maestros, ellos le dan seguimiento a los pacientes durante ellos están ingresados. Ellos son profesores y están por el ministerio y ellos si el paciente está estable, ellos lo llevan a la sala virtual para que ellos ahí puedan hacer algunas tareas. Ellos están en conjunto con las maestras de sus escuelas y le dan ese seguimiento. Le ponen clase, hacen algunos ejercicios y el pacientico se mantiene activo y puede salir un poco de su zona de confort, sobrellevar los efectos secundarios físicos y emocionales del tratamiento, interactuar con otras personas. Muy importante la parte de la voluntaria que van, le dan seguimiento a los pacientes, pueden hablar. Otra cosa que hacemos es los pacientes que ya son sobrevivientes, ellos, cuando un niño toca campana, le decimos no abandone a los que están. Ellos siguen yendo, le van a dar apoyo, hablan, los adolescentes interactúan, psicología hace retiro con ellos, hace actividades grupales y pueden interactuar entre ellos, recibir apoyo, encontrar significado en la experiencia de la enfermedad. ¿Qué cosa buena le pueden sacar? No todo es verlo por el lado malo, sino también por el lado positivo. Conocí otras personas que puedo ayudar, me puedo socializar con ellos y qué otras cosas más yo puedo hacer. Seguimos. La enseñanza efectiva permite al paciente oncológico el bienestar, el control de la calidad de vida, la confianza, la cual ayuda a mejorar su bienestar físico y psicológico. Promueve independencia y el autocuidado. Seguimos. Bueno, y aquí al fomentar el autocuidado, podemos decir que mejorar su estado eh, en nuestro paciente, aumentar la calidad de vida. El fomento del autocuidado implica que los pacientes sean conscientes de su problema de salud, aprendan de la experiencia subjetiva del sufrimiento psíquico, emocional y social, se comprometan con el mejoramiento de su calidad de vida y gestionen de manera más efectiva y eficiente su tratamiento, favoreciendo la adherencia a la terapia. Eh, bueno, hasta aquí nuestra parte. Muchas gracias. Como decía, la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos para contestarle. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, María. Em, Realmente un gusto poder escucharlas desde toda la experiencia que tienen. Cualquier consulta que tengan todos los colegas que están conectados lo pueden hacer por el chat o si alguien quiere habilitar el micrófono también nos avisa y le damos lugar para que pueda preguntar. Más que bienvenidas todas las preguntas y si alguien tiene alguna experiencia también para compartir, ¿no? Yo hace algunos años escuché un programa que tienen en un hospital de Chile, pero no puedo recordar el nombre,
y tenían como diagramado como si fuese el caminito que el paciente va haciendo. Estaba muy buena la imagen visual. Creo que todos los que hacemos pediatría, cuanto más amigable puede ser, como ustedes también comentabas, toda la información que le entregan y demás, es muy bueno y es muy productivo. Justa, tenés la mano levantada. ¿Sí? ¿Querés habilitar el audio? No, estoy aquí todavía. Quería felicitar a las colegas porque el tema estuvo bastante bueno. Aprendí cosas que aún trabajando en el hospital Robert Reed desconocía que se hacían, pero excelentes intervenciones de esas dos colegas. Las felicito. Buenísimo, sí, a todos nos pasa que a veces es cuando escuchamos en algún evento así nos enteramos cosas de nuestro propio hospital que está bueno repasarlo y conocerlo. Em, yo sí, hay alguien que no sé el nombre porque no tiene el nombre, pero Hola, buenas tardes. buenas Soy Soledad, tardes. les saludo desde Ecuador. Lamentablemente yo me comuniqué, ya me conecté hace media hora y me perdí lo de oír desde el último casi, pero súper interesante. En realidad ustedes siempre están avanzadísimos a comparación de nuestro país. Mi pregunta solo era si nos pueden compartir las diapositivas del principio de la doctora, porque como sé, hay cosas nuevas que realmente son importantes que nosotros también sepamos. No sé si se nos pueda compartir. La idea siempre es después subirlo, grabar todo el webinar, después poder subirlo al canal de YouTube, así que ahí también podría Ah, estar buenazo, disponible. buenazo, muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo, igual después ahí Cloud de última me asesora en la parte técnica de Slout, que yo ahí no soy muy buena. Pero mientras tanto sí hay una colega, Mónica, que pregunta si cuando realizan educación grupal separan los pacientes por edad o hacen como una reunión general. Y ahora después ya le doy el pase a Carito que está con la mano levantada. Bueno, en mi centro, que es la parte de oncología pediátrica, justa yo creo que está en el área de recién nacido, que es una parte aparte. Por eso ella Mm, no conoce mucho de la unidad de oncología. mm. Pero sí, nuestros pacientes, por ejemplo, mayormente cuando se les da grupal la educación, siempre están en la sala porque las madres, por ejemplo, no pueden salir de la sala y dejar a los niños solos. Entonces, se le da una intervención a ellas, de una intervención educativa, que los niños puedan escucharlas también, las intervenciones que se le dan. Hay veces que sí, a veces la psicóloga también puede hacer una intervención ya con las madres, o que sea, por ejemplo, para el mismo autocuidado de ellas, mayormente la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, que es la fundación que trabaja con la parte de Robert Ricabral. Ellos a las madres, por ejemplo, no tanto porque a veces nosotros pensamos también, o sea, pensamos en los pacientes, pero también las madres necesitan un autocuidado. Y ellos lo que hacen es que a veces la invitan a la fundación, a veces la ponen a hacer, por ejemplo, algo para ellas, como de autocuidado, de maquillaje, de cosas así. Entonces, eso le permiten también a ellas salir un poquito de la parte de la rutina del mismo centro. Ay, Eh, qué lindo, Eve. Qué lindo detalle para los padres, ¿no? O sea, el no olvidar de ellos, de esos mismos. Sí, María, te escucho. bueno, como son hospitales diferentes, como decía Ever, hay sí charlas que grupales pueden participar los niños, otras no, otras que el personal de psicología lleva esa madre aparte. La parte también que hacen las voluntarias, mayormente lo hacen el día de consulta, llevan algunas manualidades para que ellas aprendan a hacer manualidades y ahí los niños, entre los niños y los padres, hacen sus propias manualidades y participan todos. Carito tiene una Perdón, pensé. pregunta. Sí, Carito, Hola, Hola. quería consultar si ustedes como antes de las intervenciones realizan como una entrevista o como algún diagnóstico educativo como de qué conceptos tienen los papás como en relación a la patología. Es que me ha pasado eso ahora que estoy intentando como trabajar más el área de educación y como que me gustaría saber si como en los otros hospitales o las otras realidades tienen como algo previo para empezar
a generar un programa con cada familia? Sí, principalmente, primeramente nosotros debemos de abordar la parte médica, lo que el médico le dijo, y ver cuáles son las necesidades de cada familia, porque de ahí es que nosotras como personal de enfermería, que no, que hay cosas que a nosotras no nos debe de incluir, porque es algo médico y debemos de sopesar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el paciente tiene una leucemia, una LLA, a ese paciente yo me voy a enfocar, por ejemplo, en el autocuidado de que le voy a dar, vamos a darle metotrexato. Ya yo sé, voy a orientar a esta madre sobre que tiene que darle hielito mientras esté pasando el metrotexate, que me tiene que guardar la orina, que me diga cuánto de orina es. Entonces, todo eso uno lo va a valorar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Muy interesante. Bueno, ahí también Paulina dice del Hospital Arturo Grullón, está muy orgullosa de tener en el hospital, bueno, a María y tantos profesionales preocupados por el autocuidado, en el cuidado y fomentar el autocuidado de los pacientes pediátricos. Sí, la verdad es que es algo que a veces no todos los hospitales tenemos tan desarrollados. Excelente ponencia, me uno a las palabras de la colega. Ahí hay una cosa que me pareció muy interesante, Evelyn, cuando vos hablabas, no sé si también María, tu experiencia por supuesto también va a ser importante, pero justo lo mencionaba Evelyn en la presentación, hiciste hincapié en el tema de el no automedicarse, por decir de alguna manera, ¿no? El hecho de reeducar a estas familias. Eso, a ver, siendo muy respetuosa, porque a veces son cuestiones culturales y que mismo en cada país yo no puedo generalizar por lo que pasa en Argentina porque no podría hacerlo. Pero en su experiencia personal, ¿ha costado esta reeducación de las familias de consultar primero o suelen tener buena aceptación a esto? Ha costado, sí. Cuesta, porque como dice María, siempre va a estar el vecino, o sea, el de al lado. Aquí tienen la costumbre de decir, por ejemplo, que yo le di una sopa de paloma. No sé si ustedes saben qué es lo que es una paloma, ¿verdad? Una sopa de paloma que le sube la plaqueta esta la subió la plaqueta, la sopa de paloma me la sube, o que le dio ají monrón, un juguito de ají monrón con guayaba, con jugo de guayaba, es una fruta. Entonces, que eso se le sube la plaqueta también, que eso le sube la defensa. Entonces, eh, a veces todo eso cuesta, porque el paciente entiende que se va a manejar de la misma manera porque no es el jugo que le sube, es la misma hidratación, pero ellos lo ven de esa manera. Y la cultura de cada país también. Por eso es al inicio yo mencioné que la OMS nos dice que uno debe de educar a los pacientes de acuerdo a cada cultura. Entonces, hay culturas que son un poquito difíciles de, de llevar la línea. Nosotros aquí en República Dominicana somos un poquito difíciles. A veces tenemos personas que automedican, pero debemos de ir quitando esa parte, que todo lo que diga el médico, no siempre se lo dice, es lo que le conviene a nuestros niños, no lo que yo crea, o que la sopa de paloma es que me va a subir la plaqueta. Súper claro. También, como decía Eve, aquí no cuesta esa parte, porque tenemos, aparte de los pacientes de nuestro país, recibimos de otro país, nuestro país hermano, Haití, y nos cuesta mucho que vienen con otra cultura, que si el niño está presentando esto, que yo le voy a dar un té de tal cosa para ayudarlo. Entonces, es un poquito cuesta arriba esa parte. Y entre ellos que siempre tienen grupos, se comentan todo y esto me le ayudó, entonces dale tú esto, pero nunca es lo mismo, no son los mismos organismos, pero siempre seguirlo educando a nuestro paciente, es lo más importante. Perfecto, perfecto, sí, y en otros lugares quizás pasa, a ustedes entonces veo que les pasa mucho con lo que es la nutrición y demás, pero sí, el vecino siempre quiere recomendar cosas que a veces no son muy, eh, muy buenas y no sabemos
cómo hacer entender a nuestras familias que y como vos también lo mencionabas, María, no digo, no todos los chicos responden a la misma enfermedad, aunque tenga el mismo nombre, apellido y demás, no todos responden de la misma manera y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno em, asesora, de alguna forma, asesoramos, educamos a la familia en ser muy respetuosos para que seguir teniéndolos como aliados. Otra cosita que, bueno, ahí siguen habiendo felicitaciones, me uno a las palabras de Edwina y de Sandra. Y sí hay algo muy interesante que ustedes tienen una enorme posibilidad, bueno, ustedes no, en sus hospitales tienen la grata fortuna de tenerlas a ustedes, que son personas muy capacitadas y que tuvieron la posibilidad también de formarse. Pero sabemos que muchos colegas de Latinoamérica no tienen la posibilidad de acceder a lugares donde puedan aprender a cómo educar. ¿Hay algún, más allá de que esto claramente no es una pregunta que yo pueda simplificar, pero hay algún tip, alguna recomendación que ustedes puedan hacer en base a su experiencia de, mira, a mí al principio me sirvió tener cuidado con esto o tener cuidado con lo otro, para quienes estén empezando el camino de la educación en la enfermería? Bueno, yo voy a decir algo que ayuda mucho, es el trabajo en equipo. De mi parte, un excelente equipo de enfermería, todas tratamos de trabajar unidas, siempre lo que diga una, que eso sea lo que siga diciendo la otra, no yo decirle una cosa y tú le dices otra, entonces el papá, el que le permite una cosa, ese quiere, la otra me regaña. Yo creo que eso es una de las claves en enfermería, que todas trabajemos unidas. Y estoy muy orgullosa de mis compañeras aquí, la mayoría que están aquí, que trabajamos en equipo y creo que esa es una de las claves, seguir en todos los turnos siempre lo mismo, darle esa misma orientación. Bueno, en mi caso, al inicio, al inicio cuando yo fui a hacer la parte de enfermera educadora, yo llegué que no sabía absolutamente nada, pero a veces el preguntar, eso me ayudó mucho. Preguntarle a mis compañeras, preguntarle a los médicos. Aquí la parte médica ayuda mucho a la parte de enfermería, o sea, la parte médica de oncología, porque fuera de la unidad es otra cosa. O sea, la oncología en nuestro centro es como un hospital aparte, una unidad aparte. Y preguntaba mucho, a mí me decían, de que, "Evelyn, entonces pregunta", ahí viene esta con una pregunta como media científica. Pero siempre eso ayuda mucho, el preguntar, el confiar en tu compañero, no solamente en la enfermera, sino en el médico, en la psicóloga, en todo lo que te rodea, para así tú poder dar esa información clara y precisa y que todos vayamos en el mismo nivel. También es buscar información. Hay muchos cursos en la OMS, en la OPS, que te puede ayudar como para dar la parte de la educación. De ahí uno puede ir surgiendo e ir implementando cosas que, que eso mayormente le ayude en el transcurso del tiempo. Uno ya va aprendiendo a desarrollarse y buscando otras iniciativas para poder dar esta educación a los pacientes. Sí, vos en la presentación, Eve, había sido muy clara en eso de buscar información confiable, ¿no? La realidad es que depende de las herramientas que cada uno de nosotros tengamos a nivel tecnología, ¿no? Hay gente que quizás es más rápida en encontrar algo, pero es un buen tiempo que uno puede invertir en buscar fuentes confiables. No siempre hay que hacer todo, no siempre hay que producir todo, no nos tenemos que cargar con más trabajo. Hay mucha información muy buena disponible de forma gratuita hoy en día, e incluso muchos lugares tienen abiertas a la posibilidad que vos bajes y uses ese mismo material para educar y darle a los pacientes. Así que en un momento donde sabemos que cuesta que haya enfermeros que se dediquen a la oncología pediátrica, que sabemos que no tenemos mucho tiempo, no hace falta que nos carguemos más trabajo para decir, tengo que producir esto de educación para mi familia, perdón, para la familia de mi paciente. Podemos primero recabar un poco de información lo que hay y después de última uno va trabajando de a poquito en materiales propios o tal vez acomodar siempre un poco las palabras y el lenguaje, ¿no? Para que sea lo más fácil de comprender para tu población. Como bien dijeron las dos, mucho hincapié en
no es lo mismo educar. Yo no podía ir a República Dominicana y ayudar a educar a los pacientes de allá porque me pasa, como dice María, que a veces tenemos personas que vienen, que migran de otros países y cada paciente es muy desafiante. Tenemos pacientes que Ujú. vienen de Ecuador, hemos tenido también pacientes que han venido de Haití y hasta las formas de expresarnos es diferente. Así que Exacto. me Así encantó lo que que puso Daniela Carvajal. Muy de acuerdo, no hay que inventar la rueda. No, es cierto, la rueda ya está inventada. No nos carguemos con trabajo que ya está hecho. Pero bueno, ujú. si no hay ninguna otra pregunta o alguna otra cosita en honor al tiempo, no, po- creo que podemos ir cerrando, pero me gustaría ver si hay alguna otra pregunta así que haya a último momento, que siempre es más que bienvenida. Y si no, bueno, como decía Claudia ahí en el chat, queda disponible este webinar para, en el canal de YouTube de SLAOP, así que quienes lo quieran revisar. Y bueno, quienes quieran contactar a las chicas también siempre nos pueden hacer llegar las preguntas y las redireccionamos. Y bueno, me tomo el atrevimiento a quienes vayan al Congreso de SLAUP ahora el mes que viene en Guadalajara, ojalá que veamos a muchos de ustedes y algunos que están ahí en el Zoom y que no les conocemos las caras, ojalá que nos podamos conocer personalmente. Y si no, bueno, ya nos seguiremos encontrando de forma virtual en los webinars de SLAUP, que esperamos hacer más webinars de enfermería respondiendo a las necesidades que ustedes sienten que tienen y que son importantes para la región. Así que, nuevamente, chicas, millones de gracias por contar su experiencia, por contar todo lo que hacen día a día, que a veces hacemos mucho, pero también hay que sentarse a contarlo y decir y dedicarle este tiempo, así que es muy valioso. Ujú. Bueno, gracias, Clau, también por la ayuda técnica. No, por favor, gracias a ustedes, gracias María y Evelyn, tal como dijo Mariana, y bueno, y como manifestaron en el chat, felicitaciones por la presentación, por compartir su experiencia, muchas gracias. Y bueno, y gracias a todos los que se conectaron. En el canal de YouTube va a estar este webinar grabado y ahí también pueden encontrar los anteriores, las grabaciones de los anteriores, en caso de estar interesados, por supuesto. Gracias Gracias. a Gracias, todos. Mariana. Gracias, Claudia. Por Muchas favor, gracias. Gracias a Chao. todos. hasta luego, buenas Bye, tardes a gracias. todos, buena semana.